No sé en qué momento dejé de ver la ciudad como un lugar seguro. Quizás fue esa noche, la del 14 de noviembre, cuando acepté el último viaje del turno. Trabajo como conductor de taxi desde hace 7 años y nunca había tenido miedo de la carretera. Hasta entonces. Eran casi las 2 de la madrugada. Había terminado una carrera en la zona sur, cerca del barrio industrial, y pensaba regresar al garaje. El aire olía a hierro oxidado y a lluvia vieja. La radio murmuraba un tango antiguo. Estaba cansado, con los párpados pesados y los pensamientos dispersos, cuando vi aparecer en la pantalla del celular una nueva solicitud. Pasajero en calle Cuenca 17. Destino, desconocido. Destino desconocido. No era la primera vez que alguien lo ponía. A veces la gente no sabe la dirección exacta y la da durante el viaje. Pero había algo en ese detalle, a esa hora, que me hizo dudar. Y, sin embargo, acepté. El GPS me llevó por calles cada vez más vacías. Las luces de los postes parpadeaban, los perros callejeros husmeaban bolsas de basura. Al llegar a Cuenca 17, vi una figura parada bajo la lluvia fina. Un hombre delgado, con una chaqueta oscura y una gorra que le cubría medio rostro. No llevaba paraguas. No parecía borracho, pero tenía algo, ausente, como si estuviera esperando desde hacía demasiado tiempo. Bajé la ventanilla. Taxi? El hombre asintió y se subió sin decir una palabra. El asiento de atrás crujió. ¿A dónde vamos? Pregunt. Conduzca, respondió con voz baja, casi un susurro. Yo le digo en el camino. Sentí una punzada en el estómago. No me gustaba cuando los pasajeros hablaban así. Siempre era un mal comienzo. Pero el contador ya estaba corriendo, y en ese momento lo único que quería era terminar el turno. Avanzamos por avenidas cada vez más oscuras. El hombre iba callado, mirando por la ventana. De vez en cuando movía los labios, como si hablara solo. En el espejo retrovisor alcancé a ver su perfil, pálido, inmóvil, con una expresión extraña, como si estuviera concentrado en algo que solo él podía ver. Después de unos minutos, dijo, doble a la derecha. Obedecai. Pasamos por una zona que no reconocí, aunque llevo años conduciendo por toda la ciudad. Las calles eran más angostas, sin letreros, con casas viejas y ventanas tapiadas. Ni un alma. ¿Seguro que quiere ir por aquí? Pregunt. Sí, contestó él, sin mirarme. Un poco más adelante. De pronto, sacó del bolsillo un teléfono. No era un smartphone, sino uno de esos modelos viejos, de tapa. Marcó un número y esperó. Ya estoy en camino, dijo después de una pausa. Colgo. Yo fingí no escuchar, pero el corazón me latía más rápido. No sé por qué. Quizás fue el tono de su voz. No sonaba como alguien que hablaba con un amigo, sino como quien cumple una orden. Seguimas avanzando. Deténgase aquí, dijo de pronto. Freen. Estábamos frente a un edificio abandonado, con grafitis en las paredes y una puerta metálica medio abierta. Espéreme un momento, añadió. Y antes de que pudiera decir algo, bajó del taxi y desapareció entre las sombras del edificio. Pasaron 5 minutos. 10. Quince. La lluvia se hizo más fuerte. El parabrisas era un velo de agua. Pensé en irme, pero había dejado el taxímetro encendido, y la costumbre, o tal vez la culpa, me hizo esperar. Entonces noté algo. En el asiento trasero, donde el hombre había estado sentado, había una mancha oscura. Pensé que era agua, pero al tocarla con un papel, vi que era sangre fresca. Mi respiración se detuvo. Miré hacia el edificio. Nada. Solo la puerta metálica moviéndose con el viento. No sabía qué hacer. En ese momento, el teléfono del pasajero, que había quedado en el asiento, sonó. Sonó 3 veces. La pantalla, vieja y agrietada, mostraba un nombre, Despacho Central. Sentí un escalofrío. Contest. Una voz de mujer, muy calmada, habló al otro lado. Señor, ¿usted está con el vehículo 842? Traig saliva. Sí, soy el conductor. Silencio. Luego, la voz bajó el tono. Salga de ahí. Ahora mismo. No mire atrás.
Solo conduzca. ¿Qué? ¿Quién habla? Solga. Gritó la mujer, por primera vez perdiendo el control. Él no trabaja con nosotros. El teléfono se apagó. El teléfono se apagó y el silencio dentro del taxi se volvió insoportable. Solo se oía el tamborileo de la lluvia en el techo y mi propia respiración, entrecortada. No sabía si obedecer aquella voz o esperar. Parte de mí quería creer que era una broma. Otra parte, sabía que no lo era. Pisé el acelerador y di la vuelta en U. El motor rugió, pero la calle parecía interminable. No había semáforos, ni faroles, ni siquiera casas habitadas. Todo parecía muerto. Miré por el espejo retrovisor y, por un instante, juraría haber visto una silueta oscura salir del edificio y quedarse en medio de la calle, mirándome irme. Apreté más el acelerador. Cuando por fin llegué a una avenida principal, estacioné frente a una tienda cerrada y traté de calmarme. Revisé el teléfono del pasajero. No tenía contactos, solo números marcados, todos con nombres extraños. D1, D2, Central, Abrí mensajes. Había uno sin leer, recibido hacía apenas 5 minutos. Entrega completada. No deje rastro. Limpie el vehículo. El estómago se me revolvió. Miré el asiento otra vez. La mancha se había extendido, como si la lluvia la alimentara. El olor a hierro era más fuerte. Encendí las luces internas. En la parte baja del asiento, entre las sombras, algo brillaba. Era una cadena de plata con un dije pequeño, una letra M grabada. La toqué, y noté que tenía una gota de sangre seca en el borde. Regresé al garaje antes del amanecer, con la mente hecha un caos. Nadie más estaba allí, salvo el guardia de turno, un viejo llamado Benítez, que me conocía de años. Me vio pálido y me preguntó si estaba enfermo. Tuve una carrera, extraña, murmuré. ¿Otra de esas noches largas? Rió él, sin sospechar nada. Asentí, y fui directo al depósito a limpiar el coche. Pero cuando abrí el maletero, algo me paralizó. Entre la llanta de repuesto y la caja de herramientas, había una bolsa negra. No recordaba haberla puesto. El cierre estaba a medio abrir. Dentro, vi algo blanco, como tela. La toqué. Era una camisa empapada de sangre, todavía húmeda. Retrocedí de golpe. ¿Todo bien, chico? Gritó Benítez desde la puerta. Sí, sí, nada. Solo un gato muerto, creo, mentí. Cerré el maletero, sudando frío. No podía ir a la policía. ¿Qué iba a decir? Un pasajero extraño subió a mi taxi, dejó sangre y desapareció. Nadie lo creería. Además, el teléfono seguía en mi bolsillo, y su sola presencia me hacía sentir culpable. Esa noche no dormí. Al día siguiente, fui al trabajo fingiendo normalidad. Pero el ambiente estaba tenso. Varios compañeros murmuraban en voz baja, mirando sus teléfonos. ¿Escuchaste lo del cuerpo? Me dijo uno. ¿Qué cuerpo? Anoche encontraron una mujer muerta cerca del barrio industrial. Golpeada, atada, y con una letra M grabada en el cuello. El corazón se me detuvo. Durante 3 días, no pude mirar mi taxi sin sentir náuseas. Llevaba conmigo el secreto, como un peso invisible. Hasta que el cuarto día, recibí una llamada. Era un número desconocido. ¿Sí? Contesté, con la voz seca. Silencio. Y luego, esa misma voz de mujer que había escuchado aquella noche. Le Digimot que salira. Pero usted no se fue. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? Ya es tarde, susurró. Lo están vigilando. Colgo. Miré alrededor. Estaba estacionado frente a una cafetería, y había un hombre en la acera opuesta, con un periódico. No se movía. No leía. Solo me observaba. Cuando nuestros ojos se cruzaron, bajó lentamente el periódico y sonrió. Esa noche decidí entregar el teléfono a la policía. Pero al llegar a la comisaría, algo me detuvo. En la televisión, en el área de recepción, estaban dando las noticias. Hallaron otro cuerpo en las afueras de la ciudad. La víctima era un hombre, de unos 40 años. En su bolsillo encontraron un teléfono viejo, modelo de tapa.
Se sospecha que fue cómplice del asesino de la semana pasada. En la pantalla mostraron una foto. El hombre. El pasajero. Y bajo su nombre, una palabra. Taxista. Esa fue la última vez que conduje. Vendí el coche, tiré el teléfono al río y me mudé a otro barrio. Pero a veces, cuando camino por la noche y escucho un motor detenerse detrás de mí, no puedo evitar girar. Siempre es un taxi. Y a veces, dentro, hay una silueta con gorra. Historia 2. El taxi que no existía. No soy supersticioso, o al menos no lo era, hasta aquella noche en que me subí a un taxi que, oficialmente, nunca existió. Había salido tarde del trabajo, cerca de la medianoche. Era un viernes lluvioso, y el cielo parecía de plomo. Mi oficina quedaba en una zona industrial al norte de la ciudad, y los buses ya no pasaban a esa hora. Llamé a una aplicación para pedir un taxi, pero el celular se quedó sin señal. Caminé unos metros, buscando cobertura, cuando vi que se acercaban los faros de un coche amarillo. El letrero luminoso en el techo decía taxi libre. Le hice señas y se detuvo justo a mi lado. El chofer bajó un poco la ventanilla. ¿A dónde va?, preguntó con voz ronca. A la calle Junín, número 82, respondí. Suba, lo llevo. El interior olía a cuero viejo y a gasolina. El tablero tenía relojes antiguos, agujas vibrando. No había GPS, ni radio, ni pantalla digital. Todo parecía detenido en el tiempo. El conductor era un hombre mayor, con un sombrero oscuro y guantes de cuero. Sus ojos, reflejados en el espejo, parecían no parpadear nunca. Apenas arrancó, me di cuenta de que el taxímetro no funcionaba. ¿No lo enciende? Pregunt. No hace falta, dijo él. El precio ya está pagado. No entendí. ¿Cómo que pagado? Usted pidió el taxi, ¿no? Contestó sin mirarme. Bueno, sí, pero yo no. Entonces no se preocupe. Solo disfrute del viaje. La ciudad pasó frente a mis ojos como una sombra. Las luces parecían apagarse a medida que avanzábamos. Las calles que conocía se desvanecían, reemplazadas por otras que nunca había visto. Callejones húmedos, fachadas sin ventanas, letreros ilegibles. No reconocía nada. Disculpe, dije, incómodo. ¿Por qué toma esta ruta? Es más rápida. Pero va en dirección contraria. El hombre sonrió apenas. Depende de a dónde quiera llegar. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Intenté mirar mi celular, pero no había señal, y la pantalla mostraba la hora congelada. 0. El motor sonaba irregular, como si el auto respirara. ¿Hace mucho que trabaja de noche? Pregunt. Intentando sonar tranquilo. No tanto como usted, respondió él. Perdón? Usted trabaja de noche, ¿no? En la oficina vieja del puerto. Piso 3. Ventana rota al final del pasillo. ¿Cómo sabe eso? Yo paso por ahí seguido. Siempre lo veo salir solo. Mi quid heladu. ¿Me sigue? Digamos que lo acompaño. Desde hace tiempo. Intenté abrir la puerta, pero no se movió. No se preocupe, dijo el hombre, con una calma aterradora. A nadie le gusta viajar solo la primera vez. ¿La primera vez de qué? De cruzar. El paisaje cambió de golpe. Ya no había edificios, ni calles, ni luces. Solo una carretera infinita envuelta en niebla. El retrovisor mostraba oscuridad absoluta. ¿Dónde estamos? Susar. En el camino intermedio, respondió él. Falta poco. El taxímetro, que antes estaba apagado, se encendió solo. Los números avanzaban rápido. 1, 7, 25, 80, y luego comenzaron a formar palabras. Muerto. Atrás. Esperalos. Gright. El hombre seguía conduciendo, imperturbable. No grite. Gritar no cambia el destino. Entonces lo vi. En el asiento del copiloto, que hasta ese momento había estado vacío, apareció una figura. Era una mujer. Pálida, con los ojos cerrados. Su cabeza estaba ladeada, el cuello torcido en un ángulo imposible. Llevaba una pulsera roja, la misma que mi novia, Clara, usaba todos los días. Clara?
Su ser temblando. ¿Qué? ¿Qué hace ella aquí? El conductor no respondió. Pare y el auto. Ahora. Great. Ella pidió el mismo destino que usted, dijo él, finalmente. Hace 2 semanas. La recogí en la misma esquina. No. No puede ser. Clara murió en un accidente. Sí. En un taxi. Este taxi. Golpeé la puerta, la ventana, todo. El coche no se detenía. La niebla afuera se espesaba, y la temperatura descendió hasta que pude ver mi propio aliento. La figura de Clara giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban abiertos, vacíos, vidriosos. ¿Por qué no viniste? Dijo, con una voz hueca. Yo. No lo supe. Te espere murmuró. Dijiste que me llamarías. El taxímetro marcó una última palabra. Llegada. El coche frenó bruscamente. El conductor se giró hacia mí por primera vez. Su rostro era una máscara gris, sin expresión, los ojos hundidos como si llevaran siglos mirando la misma carretera. Ya estamos, dijo. La puerta se abrió sola. Afuera, solo había oscuridad y agua. Un río inmenso y silencioso. Baje, ordenó él. Ella lo espera. Mi negu. Pero entonces la figura de Clara se levantó, y su mano helada tomó la mía. Sentí que el mundo se deshacía a mi alrededor. El ruido del motor se mezcló con un zumbido agudo, como un grito lejano. Desperté horas después, tirado en la orilla del río. Mi ropa estaba empapada, pero no recordaba haber caído al agua. No había taxi. No había huellas. Solo mi celular, encendido, marcando una llamada perdida de Clara, al acero. Fui a la policía. Conté todo. Ellos me miraron en silencio. Uno de ellos, el más viejo, se levantó y trajo una carpeta polvorienta. La abrió y me mostró una foto. Era el mismo taxi, con la matrícula 9342. Ese coche, dijo, desapareció hace 20 años. El chofer murió con una pasajera, ahogados en el río. Me quedé sin voz. El oficial cerró la carpeta. Cada cierto tiempo alguien dice haberlo visto. Siempre a medianoche. Siempre con lluvia. Mi miró fijo. Y siempre, el pasajero es alguien que perdió a alguien en un accidente de taxi. A veces llueve, y cuando las calles se vacían, veo luces amarillas acercarse a lo lejos. Pasan despacio, como si buscaran a alguien. Y juro que a veces, dentro del coche, distingo dos figuras. Él, al volante. Y ella, en el asiento del copiloto, esperando al siguiente pasajero. Historia 3. El pasajero del espejo. Dicen que el cerebro humano puede inventar recuerdos para protegernos. Yo no sé si eso fue lo que me pasó, pero a veces pienso que hay cosas que no deberían recordarse nunca. Y sin embargo, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese taxi. Y me veo a mí mismo, en el asiento del conductor. Todo empezó con un insomnio que duró semanas. No dormía, apenas comía. El trabajo se volvió una rutina mecánica, y la ciudad, un ruido sin sentido. Una noche, después de salir del turno, decidí caminar hasta mi casa. Eran las 2:30 de la madrugada. Las calles estaban vacías, salvo por un taxi detenido en la esquina, con el motor encendido y las luces interiores apagadas. No tenía conductor. Mi acerc curioso. La puerta del pasajero estaba entreabierta, y en el asiento había un cartel con letras rojas. ¿A dónde vas, si ya estás aquí? Pensé que era una broma. Miré alrededor, nadie. El aire estaba denso, inmóvil. Entonces el radio del taxi se encendió solo. Una voz, distorsionada, dijo, Sub. no sé por qué lo hice. Tal vez por agotamiento. Tal vez por miedo. Entré y cerré la puerta. El motor rugió, y el coche comenzó a moverse. Sin conductor. Intenté abrir, pero los seguros se activaron con un clic. El volante giraba solo. Las luces de la ciudad se convertían en estelas borrosas. En la radio, la misma voz volvió a hablar. ¿Dónde estás sentado? Miré a mi alrededor. Atrás, respondí, temblando. No. La voz sonó más clara. Atrás no hay nadie.
Me incliné hacia adelante y vi el espejo retrovisor. Y allí estaba yo. Solo que, el reflejo sonreía. La sonrisa no era mía. Era más ancha, demasiado humana para ser natural. El reflejo me miraba, pero sus movimientos no coincidían con los míos. Cuando levanté la mano, él no lo hizo. Solo se inclinó hacia adelante y susurró, desde el otro lado del cristal. Te vees cansado. Déjame conducir esta vez. Sentí un calor intenso en la nuca, como si alguien respirara detrás de mí. Giré bruscamente, y había otro yo. Vestido igual, con la misma chaqueta, las mismas manos. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin reconocer mi propia voz. Lo mismo que tú, contestó. Esperando el turno. El taxi frenó de golpe. Afuera, la ciudad había desaparecido. Solo quedaban luces intermitentes y una niebla espesa, de un gris enfermizo. El reflejo, el otro yo, el conductor, todos se mezclaban en un mismo rostro. El espejo se agrietó. Del otro lado, algo empezó a salir. Desperté en un callejón, con la cabeza apoyada en el volante. El taxi estaba estacionado, apagado. Pensé que todo había sido un sueño. Hasta que vi mis manos. Estaban cubiertas de grasa, y en el asiento del copiloto había una cartera de mujer, abierta, con un documento de identidad. Nombre, Lucia Pérez. Fotografía. Una chica joven, sonrisa amable. Y debajo, una mancha seca, oscura. Sali tambale ando, buscando aire. Un policía me detuvo a media cuadra. ¿Usted es el conductor?, preguntó, con la linterna apuntándome al rostro. No, yo, solo me subí. Encontramos el coche hace 2 horas, con el cuerpo de una mujer en el maletero. No. No puede ser. Sus huellas están en el volante. Me esposaron mientras gritaba que no era yo, que alguien más conducía. Pero en el espejo retrovisor del coche patrulla, vi mi propio reflejo, y el reflejo seguía sonriendo. Pasé semanas en el hospital psiquiátrico. Decían que estaba en shock, que había perdido la memoria. Me mostraron fotos, informes, videos de cámaras de seguridad. En todos ellos, el mismo taxi. En todas las grabaciones, yo al volante. Y sin embargo, yo recordaba estar atrás. Siempre atrás. El médico trataba de convencerme de que fue un episodio disociativo. A veces la mente crea otro yo para soportar la culpa, dijo. ¿Y si no era yo?, pregunté. Él sonrió, como quien tranquiliza a un niño. Entonces, ¿quién era? Una noche, desperté en la cama del hospital y escuché un motor encenderse afuera. Me levante, camine hasta la ventana. En la calle, bajo la lluvia, había un taxi amarillo detenido. En el asiento del conductor, yo mismo, con la mirada fija en el edificio. El motor rugía suavemente, esperando. Y en el vidrio empañado del espejo, se dibujó una frase con letras de vapor. Tu turno. A la mañana siguiente, los enfermeros encontraron mi cama vacía. El hospital estaba tranquilo, salvo por un sonido distante, un motor que se alejaba por la carretera. Desde entonces, cada tanto, alguien llama a la policía diciendo haber subido a un taxi sin conductor. Dicen que la radio del coche repite una frase, una y otra vez. ¿Dónde está sentado? Y si respondes atrás. El espio sonri.